go to the Lord in prayer. Oramos. Our Father, we come before you this evening and we thank you for your goodness and mercy. Padre nuestro, venimos esta tarde y te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. We ask that you would fill us with your Spirit and give us wisdom. Pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo y nos des sabiduría. Help us, Lord, to hear the life and the Spirit of Jesus in your word. Pedimos que nos ayudes a oír el Espíritu y la vida de Cristo en tu palabra. And we pray, Lord, that your will would be done in our lives. Y oramos que se haga tu voluntad en nuestras vidas. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Okay. Bring greetings to you all in the precious name of the Lord Jesus Christ. Pues traemos saludos a todos ustedes en el precioso nombre de Jesucristo, The one who came into this world to save us. aquel que vino a este mundo a salvarnos. Many times we hear that word save us and we think that we're being saved from God. Muchas veces oímos esa palabra de ser salvos o salvados y pensamos que se trata de ser salvos de Dios. This world is in bondage to Satan, not God. Pero este mundo está en esclavitud a Satanás, no a Dios. And Jesus came with the Father's blessing. He came into this world to save us from Satan and from ourselves and from sin and from hell. Y Jesús vino con la bendición del Dios el Padre para salvarnos de nosotros mismos y de Satanás y del infierno. He came to restore us back to God. Vino para restaurarnos de vuelta a Dios. Not just save us from the trouble that we're in, No solamente salvarnos del problema en el que estamos, but to restore us back to God, back to fellowship, back to being what God created us to be in the first place. sino para restaurarnos, a volver a ser de vuelta a Dios, para volver a ser lo que Dios quiere que seamos, lo que desde el principio Él quería que fuéramos. That is what salvation is about, being saved from something bad. De eso se trata la salvación, ser salvo de algo malo. God created us in the very beginning Dios nos creó en el principio as human beings como seres humanos that loved and served Him, que pudieran amar y servir a Dios, and that would love and serve each other. y también pudieran amarse y servirse unos a otros. But man chose to not listen to God and chose to do his own way. Pero el hombre fue el que escogió no seguir a Dios, más bien escogió su propio camino. When Adam was in the Garden of Eden, Cuando Adán estaba en el jardín del Edén, did he kill someone? ¿acaso mató a alguien? Did he steal something? ¿O robó algo? Did he lie? ¿O dijo alguna mentira? Did he go get drunk or use drugs? ¿O fue y se emborrachó o se consumió drogas? No. No. The only thing he did Lo único que hizo Adán was chose his will above God's. fue que escogió su voluntad por encima de la voluntad de Dios. He listened to Satan. Y escuchó a Satanás. And the Bible says, to whom you yield yourselves members to obey, Y la Biblia dice que a quien nos entregamos a obedecer, you become his servant. entonces nos hacemos sus esclavos. Somos esclavos de quien obedecemos. Man became the servant of Satan at that point. Y así en ese punto, en ese momento, el hombre llegó a ser un esclavo de Satanás.
this world, this whole world became under Satan's control. Y todo este mundo llegó a estar bajo el control de Satanás. That's why Jesus came into this world. Por eso es que vino Cristo a este mundo. To call us back to what He wants us to be. Para llamarnos de vuelta a lo que Él quiere que seamos. Man, in his will, chose to disobey God. El hombre en su voluntad escogió desobedecer a Dios. He chose to turn from God and His way. Escogió darle la espalda a Dios y a sus caminos de Dios. And the only way that man can return to God is by yielding his will back to God. Y la única manera como un hombre, como el hombre puede reconciliarse con Dios es por medio de rendir o someter su voluntad otra vez a la voluntad de Dios. And the only way that is possible is because Jesus conquered Satan. Y la única forma en que eso es posible es porque porque Jesús conquistó a Satanás. Jesus defeated Satan. Jesús venció a Satanás. When Jesus came into this world and lived His life in total obedience to God, Cuando vino Jesús a este mundo, Él vivió toda su vida en obediencia a Dios. Satan had no power on Him. Satanás no tuvo poder alguno sobre Jesús. So that when He died, Así que cuando Jesús murió, He overcame death. He took the keys of death and hell from Satan. entonces Jesús venció a la muerte y le arrebató las llaves de la muerte y del infierno a Satanás. And He led the captives free. Y dejó libres a los cautivos. Jesus came so that we could have the opportunity to surrender our wills back to God. Así que Jesús vino para que podamos tener la oportunidad de rendirle nuestra voluntad a Dios. That is the purpose of the Word of God. Y ese es el propósito de la palabra de Dios. That when we began to look at what God is teaching and what Jesus taught, Que cuando empecemos a observar lo que enseñó Jesús y lo que Dios quiere para nuestras vidas, it's not to teach us to just obey rules or to live by a certain standard or creed. no es para enseñarnos a vivir solamente de acuerdo con ciertas reglas o leyes o de acuerdo con algún credo. It's given to reveal. That's what Jesus came to reveal, the light of what it takes to be restored back to God. The areas in my life that are not in line with God's. Sino que el propósito de la Biblia y la razón por la que Jesús vino es que mostrar la luz, mostrarnos las áreas en las que no estamos alineados con Dios. Jesus came and taught us how a man is supposed to live, how a godly man is supposed to live in this world. Jesús vino y enseñó cómo es que un hombre debe vivir, cómo es que un hombre piadoso debe vivir. Many people, many times, we have turned Christianity, we have turned religion into a form or a way that exalts myself and puts other people down. Y muchas veces en muchos lugares hemos convertido el cristianismo en una forma de exaltarnos a nosotros mismos y poner hacia abajo a otras personas. That unless you do things my way, you can't be a part of our group. Diciendo que, mira, si no haces las cosas exactamente a nuestra manera, no puedes ser parte de nuestro grupo. And we begin to build walls and we separate people. We divide and cause division. Y empezamos a construir paredes y a separar a la gente y a causar división. Instead of reconciliation. En vez de causar reconciliación.
our purpose as followers of Jesus is to reconcile the world to God. Pero nuestro propósito como seguidores de Cristo es reconciliar al mundo de vuelta con Dios. Let's turn to Matthew chapter 7. En Mateo capítulo 7, Verse 21. versículo 21. It says, "Not everyone that says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven." Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. There are many people today who are saying that they call Jesus the Lord. En estos días hay muchas personas que llaman a Jesús Señor. Many people who say Jesus is Lord. Mucha gente que dice que Jesús es el Señor. But Jesus said, not everyone who says that will enter the kingdom of heaven. Pero Jesús dice que no todos los que dicen eso, los que confiesan eso, van a entrar al reino de los cielos. We're told that if we simply say a prayer and ask Jesus to come into our heart, that we're saved and we're going to go to heaven because we believe Jesus died for us. Fuimos enseñados que si uno simplemente cree en Cristo y confiesa que es su Señor, que uno ya es salvo y vamos a ir al cielo porque ya confesamos a Cristo como el Señor. We say that if we will just ask forgiveness and say that yes, Jesus is Lord, that we will then be children of God and follow and be going to heaven. O que si le pedimos que entre a nuestro corazón y le pedimos perdón y confesamos que sí, Cristo es Dios, pues ya vamos, somos hijos de Dios y vamos rumbo al reino de los cielos. But the Bible says in James that the devils believe that Jesus is the Son of God. Pero la Biblia dice en Santiago que los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios. And they tremble. Y tiemblan. They're not doing the will of God. Pero no están haciendo la voluntad de Dios. What I want to try to bring about tonight is the focus of being a Christian is Jesus. Y lo que quiero traer más que nada esta noche es que el enfoque de ser cristiano es Jesús. It's not religion. It's not you being saved. It's not you being a part of a denomination. It is Jesus. El enfoque de ser cristiano no se trata de ser parte de una denominación o ser una persona muy religiosa o devota. No se trata de ser salvo tampoco. El enfoque de ser cristiano se trata de Jesús. It's not about His greatness or His goodness. That's not a question. De Jesús no hablando de su grandeza o de su bondad, eso no está en duda. It's not about His love. Ni de su amor. That is not in question. Su amor no está en tela de juicio o de duda. God is love and God is good. Dios es amor y Dios es bueno. And God is great. Y Dios es grande. And He has everything. It's all working according to His plan. Y Él tiene a todas las cosas trabajando de acuerdo con su plan. What God is looking for Pero lo que Dios está buscando is someone who will actually hear His voice and follow Him. es alguien que de verdad escuche su voz y lo siga. You see, it's not about God's greatness or goodness. It's about your will. Así que no se trata de la grandeza o la bondad de Dios, se trata acerca de tu voluntad. It's not about whether God loves you. No, la pregunta no se trata de si Dios te ama a ti.
but is it, do you love God? Sino la pregunta es si tú amas a Dios. That is the question we'll stand and give account of on Judgment Day. Y esa es la pregunta de la cual vamos a dar cuentas en el día del juicio. That's what we will have to give an account of for ourselves. De eso es de lo que vamos a tener que dar cuenta cada uno por sí mismo. Did I love myself? Did I love this world? Or do I love Jesus? Si me amé a mí mismo y amé al mundo, o si amé a Cristo Jesús. In John chapter 14, En Juan capítulo 14, in verse 15, en el versículo 15, it says, "If you love me, you will keep my commandments." dice, si me amáis, guardarán mis mandamientos. Verse 21, El versículo 21, "He who has my commandments and keep them is the one who loves me. el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. And he who loves me will be loved by my Father. And I will love him and will disclose myself to him." Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesus said, it's not that we recognize his love that's going to save us. Jesús dice que lo que nos va a salvar no es que reconozcamos el amor de Dios para con nosotros. Our evidence of loving him is, do we hear what he's saying to us, and are we doing it? La evidencia de que realmente lo amamos es si lo estamos oyendo y poniendo en práctica lo que Él enseña. Jesus said, if you love me, you will keep my commandments. Él dijo, si me aman, van a guardar mis mandamientos. I'm not talking about the 10 commandments. Y no estoy hablando de los 10 mandamientos. That was just a shadow of rules to show that Israel didn't care about God at all. Eso fue solamente una sombra de reglas para demostrar que a Israel no le importaba realmente seguir a Dios. What did Jesus say is his greatest commandment? Pero ¿qué dijo Jesús que eran los mandamientos más grandes, más importantes? All the prophets and all the law was hanging on these two things. Que dijo que toda la ley y todos los profetas dependían solamente de estos dos mandamientos. To love God with all your heart and your neighbor as yourself. Amar a Dios con todo el corazón y amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Today we live in a world full of religion. Everybody has a Bible. Everybody's a teacher. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de religión y todo el mundo tiene una Biblia y todo el mundo es maestro. But who loves God? Pero ¿quién ama a Dios? Who in this village, or this pueblo, this town, this city, who really loves God? I'm not talking about who's religious or who's the best preacher, but I'm talking about who loves God and loves his neighbor. ¿Quién en este pueblo o en esta ciudad ama a Dios con todo su corazón y a su prójimo? No estoy preguntando quién es el mejor predicador o el más religioso, sino quién ama a su prójimo, quién ama a Dios. Whenever we read the teachings of Jesus, cuando leemos las enseñanzas de Jesús, do we just look for the promises that he's going to save us? ¿buscamos solamente las promesas de que Él nos va a salvar? Or do we look and search our hearts ¿O buscamos y examinamos nuestro corazón to see who is this man Jesus? para ver quién es este hombre Jesús? If Jesus
lived in this town, Que si Jesús mismo viviera en esta comunidad, what would he look like? ¿cómo se miraría? ¿Cómo sería? What would he look like? ¿Cómo sería? Would we even recognize him? ¿Siquiera lo reconoceríamos? Would he have a suit and a tie on and stand out in front of them and tell wonderful stories to people at church and collect money from them? ¿Será que Jesús, si estuviera aquí, traería su traje y su corbata y estaría contando historias maravillosas a la gente en la iglesia y después recolectando ofrendas y dinero? You know, Jesus wouldn't even be allowed to speak in 99% of the churches. ¿Saben? A Jesús no se le permitiría ni hablar en el 99% de las iglesias. He wouldn't have gone to the colleges to learn how to be a preacher. Porque no habría ido a la universidad o instituto o seminario a aprender cómo ser un predicador. His qualifications would be the life that he lived. Lo que le cualificaba fue la vida que él vivió. And he would be condemned today because people would say he was working for his salvation. Y hoy en día él hubiera sido condenado porque la gente hubiera dicho que estaba tratando de ganarse su salvación. Working for your salvation. Pero obrar tu salvación. No, just working. Working. It's working for your salvation is when you're trying to do something other than obey God. Okay. Querer ganarse la salvación es cuando uno está tratando de hacer otras cosas y no lo que enseña Dios. When Jesus tells you to forgive or you will not be forgiven, you decide, I'm going to read my Bible and really think about his promises. Que cuando, por ejemplo, Jesús enseña que perdonemos y que si no perdonamos, Él no nos perdona, yo decido, bueno, mejor en vez de eso voy a leer mucho mi Biblia y voy a pensar en sus promesas. Whenever you say, I'm going to pray for my salvation, instead of actually doing what Jesus said. O cuando uno dice, voy a orar para hasta recibir la salvación, en vez de hacer lo que Jesús enseñó. That is working for your salvation. Eso es hacer obras o tratando de ganarse la salvación. When you try to substitute something religious Cuando uno trata de sustituir con algo religioso for obedience, en vez de la obediencia, o en lugar de la obediencia, you're working for your salvation. entonces uno está obrando, queriendo ganar su salvación. Every word of this book, Jesus puts he teaches us how to live, not how to pretend he's going to do it for us, but he teaches us how to do it, how to live. Jesús está enseñándonos cómo vivir. No está enseñándonos cómo fingir que Él o esperar que Él lo haga por nosotros, sino vino a enseñar cómo vivir. En cada palabra. En cada palabra. All through the Bible, Jesus says, if you will do this, then I will bless you. This verse we just read, if you love me and you keep my commandments, then my Father will love you and receive you. En cada versículo Jesús dice, si tú haces esto, entonces te voy a bendecir de esta manera. Lo que acabamos de leer aquí dice que el que me ama, dice Jesús, va a guardar mis mandamientos y dice, entonces mi Padre le amará y vendremos a Él. Satan has deceived the whole world into thinking that if I learn my doctrine and I learn to believe this way and this way and this way, I'll be saved. Pero Satanás ha engañado a todo el mundo, haciéndoles creer que si conozco bien mi doctrina y que si creo de esta forma y de esta forma. On the judgment day, Pero en el día del juicio, you are not going to be given a test
on how you can explain your doctrines. En el día del juicio no te van a entregar una hoja donde diga cómo puedas poner cómo explicas todas tus doctrinas. You're going to be judged according to your works. Vas a ser juzgado de acuerdo con tus obras. Did you pattern your life after Jesus or not? Si seguiste el patrón en pos de Jesús o no. One of the things that we are trying to do Una de las cosas que estamos tratando de hacer is to have a church that's built on following Jesus. es tener una iglesia que esté edificada sobre seguir a Cristo In his teachings. en sus enseñanzas. And I want to ask, why is that so strange? Y quiero preguntar, ¿por qué eso es tan extraño? It should be the simplest thing in the world. Debería ser la cosa más simple en el mundo. That if this man who says that he is God walking among us, Que si este hombre que dijo ser Dios y que caminó entre nosotros and he teaches us how he wants us to live, y que Él nos enseña cómo quiere que vivamos, and what he says, the things that he says, we know they're true because they're right. y las cosas que Él dijo sabemos que son verdad y que son correctas. Almost every religion says, yes, you should love your enemies. Y casi todas las religiones podrían decir, bueno, sí, tienes que amar a tus enemigos, But if they do you wrong, you can go after them. and punish them. pero si te hacen algo mal, bueno, puedes ir contra ellos y defenderte o castigarlos. Or if your government says that it's all right for you to go to war and kill your enemies, you should do it. O que quizás si tu gobierno dice que está bien que tienes que ir a la guerra y matar a tus enemigos, puedes hacerlo. But Jesus said, love your enemies. Pero Jesús dijo que amemos a nuestros enemigos. That is so much higher than what the world has to offer. Eso es algo mucho más elevado que lo que el mundo tiene que ofrecer. Anyone can get revenge Cualquiera puede cobrar venganza and lower yourself into the same fight that everyone else is doing. y arrastrarte hacia la misma pelea que todo el mundo está haciendo. But to rise above those things and be set free from them is what Jesus offered us. Pero poder levantarse por encima de esas cosas y ser verdaderamente libre es lo que Jesús nos ofreció. To exalt ourselves, and Jesus said in Matthew chapter 7, and to exalt ourselves and judge other people. Y a exaltarnos a nosotros mismos y juzgar a otras personas, como dijo Jesús en Mateo 7. Anyone can do those things. Cualquiera puede hacer esas cosas. But to be able to forgive and be able to not look at people and think that you're better than they are, that rises above what the world has to offer. Pero ser capaces de perdonar y amar y de pensar, de no pensar que uno es mejor que los demás, eso es levantarse por encima de lo que el mundo tiene para ofrecernos. In John chapter 13, verse 34, En Juan capítulo 13, versículo 34, Jesus said, "A new commandment I give to you, Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, that you love one another, even as I have loved you, que os améis unos a otros como yo os he amado, that you also love one another. que también os améis unos a otros. By this all men shall know that you are my disciples, En esto conocerán todos que sois mis discípulos, if you have love one for another." si tuviereis amor los unos con los otros. How many times in churches are people excommunicated or divided because of the way someone believes, maybe a little bit differently?
¿Cuántas veces en iglesias alguien es excomulgado y desechado quizás porque la forma en la que cree es un poco diferente? Some people believe that the world will recognize you because you're so strict and you have so many rules and you can exclude everyone that doesn't agree with you perfectly. Algunas personas creen que el mundo va a reconocer que somos cristianos porque seamos bien estrictos y excluyamos a todos los que no sean igual que nosotros y de esa manera mostramos que somos cristianos. But Jesus said that the world will know you, not by how holy you might think you are. Pero Jesús aquí dijo que el mundo nos va a reconocer no por cuán santos pensamos que somos, but that you have love one for another. Sino en que tengamos amor los unos por los otros. There isn't going to be a whole bunch of different heavens No va, where this group can get along and this group can get along, but they can't get along with each other. no va a haber un montón de cielos distintos donde este grupo puede llevarse bien y este otro grupo también, pero entre ellos no pueden llevarse. The people that are in heaven are going to love each other because they've learned to love each other right here. La gente que va a estar en el cielo se va a amar los unos a los otros porque aprendieron a amarse estando aquí en la tierra. And the evidence of being a Christian and loving one another Y la evidencia de ser un verdadero cristiano y de amarse los unos a los otros is people actually putting into practice the teachings of Jesus, surrendering their lives to it, losing their lives. es gente que de verdad pone en práctica las enseñanzas de Cristo y está poniendo sus vidas a los pies de esto, entregando sus vidas, perdiendo sus vidas. Jesus said, if any man will come after me, Jesús dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, he must take up his cross tiene que tomar su cruz, and die to himself morir a sí mismo and follow. y seguirme. Does that sound easy? ¿Acaso eso suena fácil? You have to lose your life, Tienes que perder tu vida, take up a cross, tomar una cruz and follow Jesus y seguir a Cristo for your whole life. por toda tu vida. Not one time making a decision that you want to go to heaven. No que un día tomaste una decisión de que quieres ir al cielo. It's losing your life so that Christ's life can be lived out in you now. Es perder tu propia vida para que la vida de Cristo pueda ser vivida a través de ti ahora. That's the choice that we have to make. That's whenever we read the teachings of Jesus, the decisions that, oh, if I do this, people will think I'm crazy. People will think, what am I doing? People will say, you can't be a part of us because you don't believe the way we do. Pero estas enseñanzas son estas decisiones que uno piensa, si hago esto, ¿qué va a pensar el resto del mundo de mí? ¿Qué van a decir? ¿Que estoy loco? ¿O me van a rechazar porque ahora creo de forma distinta? ¿O hago esto distinto? While there is nothing you could do to bring Jesus into this world, nothing you could do being lost, since there is nothing while there Lost. Being lost, there's nothing we could do. Okay. Porque estando perdido no hay nada que pudiéramos haber hecho para traer a Jesús aquí. But because Jesus came Pero puesto que Cristo vino and gave us the opportunity to return to God, y nos dio la oportunidad de volver a Dios, it will cost you everything to follow Him. entonces te va a costar todo seguirlo. It cost Him His life A Él le costó la vida so that we could find His life. para que pudiéramos encontrar su vida. We have to lose our lives to find His. Tenemos que perder nuestra vida para encontrar la suya. I grew up going to church. Yo crecí yendo a la iglesia
I grew up whenever I was 9 years old. Y cuando tenía 9 años, I listened to the preacher, and the preacher said that I needed to be saved. escuché a un predicador y el predicador dijo que tenía que ser salvo. And so I felt anxious. I felt like I was lost. Y entonces yo sentía angustia, sentía que estaba perdido. So I went to the front, Así que pasé al frente de la iglesia and I went to the altar, and I started praying. y fui al altar y ahí en el altar empecé a orar. And the preacher came, and he put his arm on my shoulder. Y vino el predicador y me puso el brazo alrededor del hombro. And he asked me, what are you doing? What do you need? What's your problem? Y me preguntó, ¿qué necesitas? ¿Qué problema tienes? And I said, well, I need to be saved. Y entonces yo le dije, bueno, es que necesito ser salvo. And he said, well, the Bible says if you believe Jesus died for you, you'll be saved. Y él me dijo, bueno, la Biblia dice que si crees que Jesús murió por ti, vas a ser salvo. Do you believe that? ¿Crees eso? And I said, yes, I've always believed that. Y yo le dije, sí, siempre he creído eso. And then he said, are you saved? Y él me dijo, entonces, ¿eres salvo? And I said, I don't know. Y le dije, no sé. And the Bible says, well, if you believe this, you'll be saved. Y él dijo otra vez, bueno, es que la Biblia dice que si tú crees eso, vas a ser salvo. So I said, well, I believe it, so I guess I'm saved. Entonces yo dije, bueno, yo lo creo, entonces supongo que soy salvo. And so I said the prayer, and everyone began praising God because I'd been saved. Y entonces hice una oración y todo el mundo empezó a alabar a Dios porque yo había sido salvo. And I felt much better Y me sentí mucho mejor for a little while. por un tiempo. But after a while, I realized that I was still in control of my life. Pero después de un tiempo me di cuenta de que yo seguía teniendo el control de mi propia vida. And my only hope was that I would still be saved and still be in control of my life because Jesus died for me. Y mi única esperanza que quería encontrar era que, bueno, yo pudiera ser salvo de todas formas, aunque yo tuviera el control de mi vida. I was waiting for God to change me, Y estaba esperando que fuera Dios el que me cambiara. and He was waiting for me to change. Pero Dios estaba esperando que yo cambiara. He was waiting for me to truly repent and surrender my will and my life back to Him. Él estaba esperando que yo de verdad me arrepintiera y le rindiera mi vida y mi corazón a Él. So this struggle was in my mind. I've got to believe that I'm saved or I won't be saved. So I have to believe that I'm saved. Y entonces esta lucha estuvo en mi mente de decir, bueno, tengo que creer que soy salvo porque si no, no voy a ser salvo. And so if I doubted that I was saved, I wouldn't be saved. Así pensando que si yo dudo de que soy salvo, entonces no voy a ser salvo. And so I had to pretend that I was saved. Y entonces tenía que pretender que sí era salvo. And I called that faith. Y a eso le llamaba fe. And I tried to live that way for several years, Y traté de vivir de esa manera por varios años, knowing that there was a problem, sabiendo que había un problema, knowing that I was no different, sabiendo que no era diferente. until I was 18 years old. I realized that I was just a hypocrite, pretending that I was going to be saved. Hasta que cumplí los 18 años y me di cuenta que simplemente yo era un hipócrita, que estaba fingiendo que iba a ser salvo. So I just left church, Y entonces dejé la iglesia and I just started living for myself. y empecé a vivir para mí mismo. I started making money, a lot of money. Y empecé a hacer mucho dinero. And I started buying houses. Every time I made money, I went and bought something bigger.
Empecé a comprar casas y cada vez que ganaba más dinero, compraba algo cada vez más grande. When I was 25 years old, I had 28 houses that I rented out, houses and apartments. Cuando tenía 25 años, ya tenía 28 casas y departamentos que rentaba. I had 100 head of cattle. Y 100 cabezas de ganado. I was married to a model, Y casado con una modelo. and yet I knew that I was lost. Pero sabía que estaba perdido. So I began going back to church. Y entonces volví a empezar a asistir a la iglesia de nuevo. But it was the same thing. Pero era lo mismo. I was trying to pretend that I was going to be saved because Jesus died for me. Estaba tratando de fingir, de pretender que iba a ser salvo porque Jesús había muerto por mí. And so I decided I'm going to read this book. Y entonces decidí, voy a leer este libro. And I began to read, and I began to read what Jesus said about riches. Y empecé a leerlo, y empecé a leer lo que Jesús enseñaba acerca de las riquezas. He said that it's harder for a rich man to enter the kingdom of heaven than a camel to go through a needle. Y él dijo, por ejemplo, dijo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de los cielos. He said not to lay up treasures on earth. Dijo que no hagamos tesoros en la tierra. And he said that no man can serve two masters. Dijo que ningún hombre puede servir a dos señores. And I began to read this, and all of my life I'd been taught that all I had to do that believe that Jesus died for me. Y empecé a leer y a ver estas cosas. Y toda mi vida había sido enseñado que lo único que tenía que hacer era creer que Cristo había muerto por mí. But when I began to read these words, it wasn't about what Jesus had done for me. It was about what I needed to do to be reconciled to Him. Pero cuando empecé a leer estas palabras, vi que no se trataba de lo que Jesús había hecho por mí, sino de lo que yo tenía que hacer para ser reconciliado de vuelta con Dios. I had to decide if I loved my life or I loved Him. Tenía que decidir si amaba mi vida o lo amaba a Él. And I began to ask preachers and ask people, what should I do about all my making money? I'm able to make money. What should I do about this? Y empecé a preguntarle a todos los predicadores y a personas, ¿qué tengo que hacer acerca de esto? Que gano mucho dinero y soy bueno para ganar mucho dinero. And they said, give it to churches and give it to missions and make as much as you can. You're saved. Just make as much as you can and do good with it. Y ellos me decían, bueno, simplemente ese dinero que ganas, dalo a las iglesias y a las misiones y tú ya eres salvo, tú estás bien, gana tanto dinero como puedas y quieras y dalo para causas buenas. But when I read the book, when I read what Jesus was saying, Pero cuando leía lo que Jesús estaba diciendo, He was saying, sell what you have and follow me. Él estaba diciendo, vende lo que tienes y sígueme. That brought who was going to be the Lord. That was the issue. It wasn't even about the money. It was about who was going to be Lord of my life. Y ese asunto trajo a la luz quién iba a ser el Señor en mi vida. Ni siquiera era solamente por el dinero en sí mismo, sino que el asunto del dinero estaba decidiendo quién era el Señor en mi vida. It was Jesus coming to me and saying, do you want yourself or do you want me? Era como que Jesús viniera y me dijera, ¿te quieres a ti mismo o me quieres a mí? Will you deny yourself, take up your cross and follow me? ¿Te vas a negar a ti mismo y tomar tu cruz y seguirme? Or do you want yourself and the world? ¿O quieres a ti mismo y al mundo? I didn't even know how. I was so confused. I didn't know.
what I would do, how I would live, how I would survive. I didn't know whether my family would accept this. I didn't know anything. Y no sabía, no, estaba confundido y no sabía cómo iba a sobrevivir o cómo iba a hacer esto, llevarlo a cabo. No sabía si mi familia iba a estar de acuerdo con esto, no sabía nada. But I knew that what shall it profit a man if he gained the whole world and lose his own soul? Pero sí sabía que ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? I knew that. Sabía eso. I knew that what Jesus was saying was right and true and better than anything that I had. Y sabía que lo que Jesús estaba diciendo era verdad y era lo correcto y era mejor que cualquier cosa que yo tenía. And so I just said, Lord, I don't understand. I don't know how, I don't know what. But if this is what you want, here it is. I just yield myself to you. I'll do whatever you want me to do. Y entonces dije, Señor, no entiendo esto, no entiendo y no quiero, pero si es tu voluntad, me voy a rendir a lo que tú quieres y aquí estoy para hacer lo que tú pidas. I surrendered my will to His. Y rendí mi voluntad a la suya. Then what I wanted to do in my life was to live His will. Y entonces lo que quería hacer ahora era vivir su voluntad. I didn't care about buying new houses and buying big things anymore. I wanted to please my Creator. Me dejó de importar acerca de el comprar casas nuevas y más grandes. Ahora lo único que quería hacer era servir a mi Creador. That's all I cared about. Era lo único que me importaba. People thought I was crazy. Y la gente pensó que yo estaba loco. They thought I was a heretic Y pensó que era un hereje también. because I was teaching that you have to surrender your will and actually put into practice Jesus' teachings, the way to live. Porque estaba enseñando ahora que tienes que rendir tu voluntad a la de Dios y de verdad poner en práctica las enseñanzas de Jesús en cuanto a la vida. I began to sell everything I had. Empecé a vender todo lo que tenía And I began to try to tell people, there's a better way. It's actually following Jesus. y empecé a decirle a la gente, hay un camino mejor. Se trata de verdaderamente seguir a Cristo. And I've spent the last 20-some years, 25 years, unlearning all of the religion that I've been taught. Y he pasado los últimos 25 años desaprendiendo toda la religión que fui enseñando. And just trying to learn to follow Jesus. Y solo tratando de aprender a seguir a Cristo. And I found people, other people, who simply want to put into practice the teachings of Jesus. Y encontré a otras personas que sencillamente quieren poner en práctica las enseñanzas de Cristo. Some people do it very strict with a lot of rules and a lot of, and they miss the mercy and the compassion and the kindness that Jesus had. Y algunos quieren hacerlo con de una manera muy estricta, muy fuerte y rígida, pero perdiendo lo que dijo Jesús de la misericordia, la justicia y la fe. He was a good man Jesús fue un buen hombre. that helped anyone he could. Jesús ayudaba a todo aquel que podía ayudar. And the religious people hated him Y la gente religiosa odió a Jesús because he was a good man. porque era un hombre bueno. And he didn't need all of their titles and all of their education and all of their doctrines to make him that. Y Jesús no necesitó todos sus títulos y toda su educación y todas sus doctrinas para poder ser bueno. He just lived his life the way God wanted him to live it. Él simplemente vivió su vida en la forma en la que Dios quería que viviera. And it broke the molds of religion. Y, Broke the forms of religion. okay. Y eso rompió los moldes de la religión. And it still does. Y todavía lo sigue haciendo.
The faith of God that was once delivered is still available to us today. Y la fe de Dios que fue una vez dada a los santos todavía está disponible para nosotros hoy en día. And all it costs is your life. Y lo único que cuesta es tu vida. And to line yourself up with Christ and His teachings. Alinear tu vida con Cristo y con sus enseñanzas. I spent 7 years preaching in evangelical and in Baptist churches. Y pasé 7 años predicando en iglesias evangélicas y bautistas. All they cared about was getting saved. Y lo único que les importaba era ser salvos. I went to the Mennonites, very, very good people, but following all kinds of rules. Y entonces después fui a los menonitas, personas muy buenas, pero siguiendo toda clase de reglas. They were keeping the teachings of Jesus, Ellos estaban guardando las enseñanzas de Cristo, but they were adding their own rules to it. pero también estaban añadiendo sus propias reglas a eso. So, 13 or 14 years ago, we started a church. Y entonces hace unos 13 o 14 años empezamos una iglesia. And we decided that the only thing we were going to do is to have a church that followed what the new early church taught. A church that followed the New Testament. Y decidimos que íbamos a tener una iglesia que simplemente siguiera lo que enseña el Nuevo Testamento, lo que hacían los primeros cristianos, Putting into practice what Jesus taught. poniendo en práctica lo que enseñó Jesús. People who didn't want to seek after the world, but were able to share what they had with everyone. Personas que no les interesaba buscar los bienes materiales de este mundo, sino querían compartir con los demás lo que tenían. People who would have one man and one woman be married till death do they part. Personas que fuera un hombre y una mujer casados hasta que la muerte los separe. People who would forgive their enemies. Personas que perdonan a sus enemigos. People who would not resist evil. Personas que no resistan el mal. The women and the man is the head of the home and the woman is submitted to her husband. Personas donde el varón, el marido sea la cabeza del hogar y la esposa esté sometida al varón. And they dress modestly and cover their heads. Y que vistan ellas con modestia y cubran sus cabezas, Like the Bible says. como enseña la Biblia. And besides those things, Y what's that? and as well as those things, besides, Oh, besides, yeah. yeah, Y además de esas cosas, they can do it with love and mercy and compassion and kindness. además de esas cosas, que puedan hacerlo con misericordia y amor y compasión y bondad. Be patient with one another. Y siendo pacientes los unos con los otros. We've had to learn a lot of things along the way. Y hemos tenido que aprender muchas cosas a lo largo del camino. I've had to get rid of a lot of religious things along the way. Y hemos tenido que deshacernos de muchas cosas religiosas a lo largo del camino. And we still have a lot to learn. Y todavía tenemos mucho que aprender. But it's a blessing Pero es una bendición to be with brothers and sisters, estar con hermanos y hermanas, living the kingdom of God right now. viviendo el reino de los cielos ahora mismo. It's a blessing to work with brothers and sisters who love you and want to do the will of God. Es una bendición trabajar con hermanos y hermanas que te aman y que quieren hacer la voluntad de Dios. The kingdom of heaven is now. El reino de los cielos es ahora. The situation around us may be far from the kingdom of heaven, La situación que nos rodea puede estar muy lejos del reino de los cielos, but we can have it right here. pero podemos tenerlo aquí mismo.
That's what will belong in heaven. Eso es lo que va a entrar o a pertenecer al cielo. All of that other stuff won't fit. Todo el resto de las cosas no van a encajar ahí. It's the people who belong there that will be there. Es la gente que pertenece al cielo la que va a estar en el cielo. Because they've returned to Jesus Porque volvieron a Jesús and the way He wants us to live, the way He created us in the first place. y a la manera como Él quiere que vivamos, como Él nos creó originalmente. It's really very simple. La verdad es muy sencillo. But we'll read things that will cause us to fear. Pero vamos a leer aquí cosas que nos van a provocar temor, Cause us to be afraid of what others would think. que nos va a dar temor de lo que otros piensen, Cause us to be afraid to be free. que nos va a dar temor de ser verdaderamente libres, To lose the security that we might feel. que nos va a dar temor de perder la seguridad que quizás sentimos And to have faith y tener fe that this man who walked the earth 2,000 years ago en que este hombre que caminó sobre la tierra hace 2000 años had truth tenía la verdad and is trying to give it to us. y que está tratando de dárnosla en estos días. God has blessed us. Que Dios les bendiga. Preguntas? ¿Preguntas? Preguntas, hermana Tony. Bueno, pues sí, yo entiendo. Es nada más que vivamos conforme a lo que dice la Biblia, que vivamos como Dios quiere que como Él vivió, que nosotros le sigamos tal y como dice la Biblia, que no tomemos nuestras propias opiniones, nuestros propios juicios, que vivamos tal como está escrito en la Biblia. Así lo entiendo. A mí, bueno, una pregunta, de hace rato estábamos comentando sobre el temor de hacer lo correcto, lo que ahorita dijo el hermano. Y yo creo que ese es el punto de referencia de hacer los cambios que Dios te dice ahí, el qué va a decir los demás, el rechazo. Ese es un temor muy grande. A nadie le gusta ser rechazado, ¿verdad? Entonces, yo levanto la mano, hermanos. En verdad, cuando empezamos por la gracia de Dios a predicar aquí diferente, tenía mucho temor, mucha inseguridad. Y dije, Dios, pues que pase lo que tú quieras que pase, ¿verdad? Y en verdad he aprendido en estas horas que he estado con ustedes, hermanos, grandes cosas Dios me ha hablado, me ha mostrado, y en verdad me gustó algo que cuando el hermano hablé con él por teléfono, el hermano Daniel, me dice, hermano, vamos a animarte. ¿Se acuerda que me dijo, hermano, vamos a animarlos? Entonces, en verdad, para mí, yo estaba batallando y todavía algo de temor al cambio. Pero usted dijo algo bien precioso ahorita. Y dijo la palabra, es sencillo. Cuando tú crees a Jesús, ¿verdad? La piedad, la misericordia, la vestimenta. Entonces, a mí me dio mucha angustia empezar a hacer los cambios, hermano. Y no sé cómo ustedes, si alguien puede comentar, si al empezar también por ejemplo, usted, hermano, viene también del Bautista, a hacer los cambios, cómo la vivieron ustedes también, hermano, ¿verdad? Temor, quizás había temor de empezar a hacer, con todo respeto, la vestimenta de mis hermanas, mis hermanas que están aquí, no sé si es difícil así, ¿verdad? Pero como dijo el hermano, ahorita señalaba el hermano las escrituras, decía la misericordia, el amor, la piedad, una iglesia sencilla, dijo, hermano.
Entonces, y pues no tener temor a hacer los cambios, ¿verdad? Temor a hacer los cambios. Es decir, yo me estoy quedando con eso, hermano, de que Dios me ayude con mi temor, ¿verdad? A hacer los cambios para agradar a Dios, ¿verdad? No sé si quieren decir algo. Amén, gloria a Dios. Pues bendición para mí, digo, me edifica en grande manera escuchar todo esto diferente. Vaya que venimos de una iglesia donde la predicación en algunas cosas similares y en algunas cosas no está cuadrando tanto. Digo, la organización no está totalmente organizada. Y entonces ahorita estaba escuchando al hermano conforme a la palabra y el Señor el Espíritu Santo me hacía sentir el verdadero propósito por el cual fuimos creados. Y este propósito más que nada, ayer les dijo el hermano, es temer y acatar sus mandamientos. Entonces yo lo tomo de esa forma. Yo doy gracias al Señor por este momento, este día, esta hora, y más que nada el propósito en sí, cada día asemejarnos más a la estatura, a la plenitud de Jesús, para poder estar aceptos, presentes ante el Señor, santos sin mancha alguna, y poder recibir su palabra, y como dice su palabra, que nos diga: en lo poco fuiste fiel, en mucho te pondré. Ese día va a ser precioso y va a ser difícil. Ha sido difícil y va a ser más difícil porque lo he estado viendo en mi vida de tiempo acá, que hemos estado practicando lo que verdaderamente dice la palabra del Señor. Muchas cosas han obrado en contra de nosotros, pero perseveramos en el Señor. Dios les bendiga. ¿Alguna pregunta? Sí, hay algo hermano que quiera agregar, quiera decirnos. Pues es un ánimo para nosotros ver su deseo y pues en invitarnos a venir y hacer esta visita y bueno, es que cada vez menos vemos el deseo de salir de este mundo y acercar más a Cristo. Y pues les decimos: Dios les bendiga. Les queremos ser de ánimo en cualquier cosa. Esto para nosotros no es tanto una doctrina o teología que una vida para nosotros. Es nuestra vida. Por eso estamos aquí. Amar a Dios y a nuestro prójimo. Que Dios bendiga. Amén. Pues, ¿qué más preguntas, hermano? Sí, no sé. Algunas de las preguntas que tienen listadas, hermano. Ok. Bueno, hermano, David, ¿verdad? En cuanto a pues los cambios que hemos estado haciendo, nos ha mostrado Dios en cuanto a los diezmos, hermano, hoy día en las iglesias. ¿Qué nos podría decir, hermano? Hoy está vigente, Jesús lo enseñó, Jesús diezmó, o ¿qué pasó? Porque nos han enseñado Malaquías 3:10, del 8 al 10, y agárrate ahí, o sea, y no te sueltes. Entonces de ahí siempre, ¿verdad? No sé qué nos pueda comentar sobre eso, hermano. Well, is this one?
about Just want to hear what you'd say about that. people use Malachi and saying that they're robbing God. Y la gente usa ese pasaje de Malaquías para decir que uno le roba a Dios si no da el diezmo. And so they threaten the people Y con eso como que amenazan a la gente that if you don't give that 10% to God, you're robbing from God. que si no das ese 10%, pues le estás robando a Dios. And so they give the 10%, and then the preacher puts it in his pocket. Y entonces la gente da su 10% y el predicador lo toma y lo guarda en su bolsillo. Who's robbing God? ¿Quién le está robando a Dios? Pues, in the New Testament, Paul worked as a tent maker and supplied the needs of the people. En el Nuevo Testamento, Pablo, el apóstol, trabajó con sus manos como hacedor de tiendas y proveyó para sus necesidades y aún las necesidades de otros. So that he could give to the widows and the single mothers and the poor people in the church. Y trabajó para poder dar a las viudas, madres solteras y a los pobres de la iglesia. And today, that's the ones we collect the tithes from. Y hoy en día se recolectan las ofrendas de esas personas, de la viuda y los pobres. And promise that if you'll give 10%, God will give you 100% return. Y les prometen que si dan el 10%, Dios les va a devolver el 100 veces más. And there's two kinds of greedy people. Y hay dos clases de personas avaras, Smart ones and dumb ones. las listas y las tontas. The smart ones understand how greedy the dumb ones are. Los listos entienden qué tan codiciosos o avaros son los tontos. And they make promises that if you give 10% and they know their greed will say, oh, I want 100% return. Y entonces les hacen promesas de que, mira, si das el 10% y conocen la avaricia de los otros, que son más tontos, te van a decir, sí, yo quiero tener de vuelta 100 veces más. But both are greedy. Pero los dos son codiciosos, avariciosos. Entonces, hoy día son puras ofrendas o nada en la iglesia. In other words, it should be just offerings today, or what? The Bible says, in Acts, it says each man had treated what they owned as, how's it say? Each man Like it wasn't his. like it wasn't his, like it was whatever I own belongs to everyone. La Biblia dice en Hechos que nadie decía ser suyo lo que poseía. O sea que mis posesiones pertenecen a los demás también. And when everyone does that way, there's no need for offerings Y or collections. cuando todo el mundo actúa de esa forma, como que sus cosas no son sus cosas, sino de todos, no hay necesidad de recolectar. When we see a need, the brothers just give to it. Cuando vemos que hay una necesidad, los hermanos simplemente ayudan. I mean, we don't count what we own as our own. It belongs to everyone. Lo que ganamos no lo contamos como nuestro, pertenece a todos. And we look for opportunities to give it away. Y de hecho buscamos oportunidades para darlo. We're not forced to because we have to. We've chosen that this doesn't belong to me. Es decir, que no estamos siendo obligados a dar de nuestro dinero, sino hemos escogido darlo, decir, esto no me pertenece. And see, when our will is to do God's will, one time I was in the Philippines preaching,
Dice el hermano, una vez estaba predicando en las Filipinas and this man said, the people aren't giving enough money. This preacher said, the people aren't giving enough money. Would you preach about tithing? y entonces dice el predicador me dijo, es que los hermanos no están ofrendando lo suficiente. ¿Podrías predicar acerca del diezmo, por favor? And I said, I don't preach to billfolds. Y yo le contesté, no le predico a las carteras, I preach to hearts. le predico a los corazones. Gloria a Dios. Hermano, me quedó claro. En cuanto a esa promesa de fe que adventistas dan a entender, ¿no?